dos complejos principales, complejo Leishmania, complejo Viania, y dentro de cada complejo veíamos cuáles son las especies del parásito responsables de los cuadros clínicos de la enfermedad. Entonces, recuerden también que hay una clasificación del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo. La leishmaniasis cutánea es responsable, vamos a volvernos un momento a esa diapositiva que es importante, acá. La leishmaniasis cutánea, que ya vamos a ver las características, principalmente es causada por, en Colombia, leishmaniasis brasiliensis, guyanensis, panamensis y amazonensis. La leishmaniasis mucocutánea o mucosa por Leishmania brasiliensis y panamensis, y la leishmaniasis visceral únicamente por Leishmania infanto. Entonces, ahora sí regreso acá a manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad entonces dependen del tipo de la especie del parásito que llegue a su hospedero. La leishmaniasis cutánea es la forma clínica más prevalente en el mundo, la que tiene una mayor morbilidad asociada, y podemos decir que en la mitad de los pacientes lo que se van a observar son lesiones cerradas que van a tener un progreso. Inician como pápulas, pero luego terminan siendo lesiones ulceradas. En Colombia, bueno, realmente la úlcera, cuando no está sobreinfectada con bacterias, y eso es importante, es una úlcera indoloro, pero que tiene un compromiso linfangítico y también genera adenopatías locales y próximas a la lesión. La úlcera típica, que ya en un momento se las muestro, es redonda, de bordes elevados, eritematosos acordonados, un centro limpio, granulomatoso. Pueden ser lesiones únicas o lesiones múltiples, y puede generarse una enfermedad crónica, y eso depende mucho ya de la parte cultural de las personas, si asisten a un centro de salud para ser tratados o si ellos con algunos remedios que encuentren en su vereda o de acuerdo a su cultura implementan. La leishmaniasis mucosa es una diseminación o una complicación de la leishmaniasis cutánea. Se va a manifestar 2-3 años después de una primoinfección o de una leishmaniasis cutánea. Afecta vías aéreas superiores como nariz principalmente, faringe, boca, laringe, tráquea. Ya ahorita como retomamos esta parte de sintomatologías, principalmente a nivel nasal, que es donde más se frecuenta, donde está como el principal foco de localización de leishmaniasis mucosa anatómicamente hablando. Cuando es a nivel nasal, pues se observa una congestión, obstrucción, prurito nasal, sangrado, mucosidades, presencia de costras. La leishmaniasis mucosa mucocutánea es la menos prevalente de las tres formas clínicas. La padece menos del 1% de las personas que se infectan con alguno de estos parásitos. La leishmaniasis visceral está en segundo lugar en cuanto a prevalencia. Sin embargo, la mortalidad que está asociada a visceral es bastante alta cuando no se recibe un tratamiento oportuno. Es una enfermedad que afecta principalmente a niños menores de 12 años y a personas inmunocomprometidas, como personas con VIH-Sida. Es una enfermedad, digamos, lenta en un inicio. Se caracteriza por la presencia de fiebre, esplenomegalia o hepatomegalia, presencia de adenopatías, anemia, una disminución en el conteo de leucocitos, que incluso puede ser de todas las líneas hematológicas, que ya no sería leucopenia, sino pancitopenia, disminución del conteo de plaquetas, debilidad progresiva. Ahorita miramos más de esto. Con esta diapositiva, además de recordar cuáles son las formas o las especies responsables del parásito en cada forma clínica, quiero hacerles una invitación para que hagan este curso de la Organización Panamericana de la Salud. Es un curso virtual, gratuito. Existen los dos módulos, tanto para leishmaniasis cutánea como para leishmaniasis visceral. Esta diapositiva que ustedes están viendo, yo la tomé de ese curso.
profundiza en algunos aspectos y también importante que emite un certificado para quienes obtengan cierta puntuación. Al final se hace una evaluación, quienes ganen esa evaluación por encima, creo que es de 80 puntos, recibe el certificado de la OPS de que hizo este curso virtual en línea. Entonces, les dejo esa inquietud para quienes lo quieran hacer. La leishmaniasis cutánea, entonces, inicia con una lesión típica de cualquier picadura de insecto, de mosquito, pero a diferencia de una picadura convencional que resuelve más o menos en 2-3 días, estas lesiones no resuelven, sino que por el contrario van progresando. Y esta es la forma típica de la úlcera de leishmaniasis cutánea. Es redonda, los bordes son elevados como un cordón, el centro generalmente es limpio si no está sobreinfectado con bacterias y es una lesión indolora si no está sobreinfectado con bacterias. Insisto con la sobreinfección de bacterias porque realmente más de la mitad de los pacientes con leishmaniasis cutánea cuando llegan ya a un control vienen con lesiones sobreinfectadas, si no es más alto el porcentaje. Entonces en ese momento vamos a tener lesiones con pus, lesiones muy dolorosas. Y esto que ven aquí al final es una cicatriz típica de leishmaniasis cutánea. Tienen como unas irradiaciones hacia el centro. Entonces digamos que también es una lesión muy característica y que uno puede darse cuenta cuando hace estudios epidemiológicos y visita las comunidades qué personas han padecido de leishmaniasis cutánea. Esta forma que ustedes están viendo acá es la forma más típica, pero no es la única forma de la leishmaniasis cutánea. Existen otras variantes de la leishmaniasis cutánea, que es la leishmaniasis difusa, leishmaniasis cutánea diseminada y leishmaniasis cutánea atípica. Esta es una úlcera con sobreinfección, no es causada por el parásito, es por bacterias. Entonces estas son las personas que mucho antes de llegar a consultar a un médico se hacen 1000 cosas en esas lesiones, se ponen cucharas calientes, se agregan petróleo, se ponen hojas de diferentes plantas. Las hojas a veces mejoran un poco y a veces lo que hacen es empeorar la lesión, se va agrandando y se va sobreinfectando. La leishmaniasis cutánea difusa, que es una de las variantes, entonces se caracteriza no por tener unas lesiones ulceradas, sino unas lesiones nodulares. En cada una de estas lesiones, si uno pudiera hacer un análisis histológico, vería una gran cantidad de parásitos en cada uno de esos nódulos. Se puede observar realmente en toda la piel, tiende a expresarse mucho menos en cuero cabelludo, en región inguinal, axilar o genitales, plantas y palmas de los pies. Y este tipo de lesiones de cutánea difusa tiende a ser crónico. Si bien la leishmaniasis cutánea es una forma clínica que no tiene una alta mortalidad, sí genera como un estigma social en las personas que la padecen. Entonces, cuando uno ve este tipo de personas, son personas que están aisladas de la sociedad y que en muchos casos incluso pueden ser rechazadas, señaladas por este tipo de lesiones en su cuerpo. Acá vemos otro tipo de lesiones de leishmaniasis difusa. Aquí en esta diapositiva es importante que se tenga en cuenta el diagnóstico diferencial, bueno, en esta y en la anterior, diagnósticos diferenciales como enfermedades causadas por hongos. No sé si en micro ustedes ya están viendo hongos, pero está, por ejemplo, la cromoblastomicosis, la esporotricosis, que pueden generar este tipo también de lesiones. Entonces acá es importante hacer un diagnóstico diferencial. Incluso este tipo de lesiones no tan severas pueden llegar a parecer también muy similares a lesiones que se presentan en personas que padecen diabetes. Entonces es importante tener presente esos tipos de diagnósticos diferenciales que deben hacerse. Esta es una leishmaniasis cutánea atípica. Es una lesión que ustedes ven, si bien es redonda, pero es plana completamente. Estas leishmaniasis cutáneas atípicas son atribuidas a Leishmania infantum, son muy poco frecuentes.
Aquí en esta parte central vemos una lesión muy similar a lo que podría causar un hongo en la esporotricosis, pero este es un caso confirmado de leishmaniasis cutánea. Acá simplemente para que ustedes vean lo importante que es hacer el diagnóstico diferencial. El tratamiento para leishmaniasis cutánea, digamos, no es fácil, el de hongos tampoco es tan fácil, son lesiones, digamos, que requieren bastante tiempo para mejorar, para curar. Todas estas fotos se las muestro para que se vayan en su cabeza pensando que la leishmaniasis cutánea, más o menos el 50% de las personas que la padecen van a tener lesiones típicas, úlceras redondas con bordes elevados. Y la otra mitad de la población van a tener este tipo de lesiones irregulares, inespecíficas. Entonces, también cuando vean este tipo de lesiones, deben considerar dentro de su diagnóstico diferencial a la leishmaniasis cutánea. Ustedes ya tienen disponibles estas diapositivas en Canvas, en los PDFs. De esta diapositiva quiero recalcar tres cositas. La primera, acá donde está la sigla IDRM, significa intradermorreacción de Montenegro. Es una prueba que nos ayuda a orientar el diagnóstico, es una prueba de tamizaje. Ya en un momento les voy a explicar cómo funciona esta prueba y qué nos mide, pero quiero recalcar acá que esta prueba se va a comportar diferente dependiendo del tipo de manifestación clínica. Si es una leishmaniasis cutánea, esta prueba da positiva o reactiva, pero si es una leishmaniasis cutánea difusa, de esa que tiene nódulos, nos da negativa. Y si es una leishmaniasis mucosa o mucocutánea, puede dar una respuesta exageradamente positiva en los pacientes. De acá también de esta diapositiva quiero recalcar el tema de las serologías, que nosotros hemos visto que las técnicas serológicas como la ELISA, como la inmunofluorescencia, nos permiten hacer diagnóstico de muchas enfermedades. También va a ser útil en ciertos cuadros clínicos de leishmaniasis, porque en la parte por lo menos de leishmaniasis cutánea, la generación de anticuerpos no es muy buena, por lo cual las serologías tienden a salir generalmente negativas. Y por esa razón, en la leishmaniasis cutánea, las pruebas serológicas no se utilizan para el diagnóstico, se utilizan otras técnicas que ya vamos a ver. Pero en la leishmaniasis cutánea difusa funcionan muy bien, es reactiva, y en la mucocutánea también funcionan muy bien. Incluso en la visceral también funcionan muy bien las pruebas serológicas, incluso es lo que se utiliza para el diagnóstico. Bueno, vamos a dejar esas dos cositas así como importantes de esta diapositiva. La leishmaniasis mucosa mucocutánea, recuerden que es una complicación o deriva de una leishmaniasis cutánea. Afecta principalmente en la nariz, pero no es el único sitio anatómico que se puede afectar. En sus inicios se caracteriza por presencia de sangrado, presencia de costra, de rinorrea, de prurito. En las enfermedades muy avanzadas, el parásito literalmente tiende a comerse el tabique y podemos ver este tipo de panorama, este tipo de lesiones, o cuando ya llega a este estado son lesiones. Más que se reciba tratamiento, no se va a lograr regenerar el tejido solamente con el tratamiento. Probablemente con la intervención quirúrgica estética se logre, pero solo con dar el tratamiento no podríamos revertir este tipo de situaciones. La leishmaniasis mucocutánea es una complicación, una metástasis, es cuando el parásito inicialmente está en tejido cutáneo, pero luego hace una diseminación hematógena o linfática a diferentes sitios como nariz, faringe, laringe, paladar. Se puede presentar varios meses o años incluso de haber padecido una leishmaniasis cutánea. Se puede presentar muy raramente en forma simultánea con lesiones cutáneas, no es lo usual, pero se han reportado algunos casos.
El sitio inicial y más comúnmente afectado, como les decía, es el tabique nasal. Hay sensación de obstrucción nasal, prurito, dolor, costras, rinorrea mucosanguinolenta, eritemas. En algunos casos puede llegar incluso a extenderse este compromiso hacia las mejillas por dentro de la boca. La leishmaniasis visceral les decía que está en segundo lugar en el número de casos o prevalencia de estas formas clínicas, pero es la que más genera mortalidad cuando no se da un tratamiento a tiempo. Les repito que afecta principalmente a niños menores de 12 años y a personas inmunocomprometidas. En Colombia, la especie responsable de esta forma clínica es Leishmania infantum. Causa una gran hepatoesplenomegalia, como ustedes pueden observar en las diapositivas. Y ya vamos a ver en unos flujogramas que vienen más adelante otro tipo de sintomatología. En Córdoba, en nuestro departamento, hay 2 municipios donde confluye el mayor número de casos de leishmaniasis visceral. Uno es San Andrés de Sotavento y el otro es Tuchín. Sin embargo, pues el número de casos de leishmaniasis visceral ha disminuido muchísimo en los últimos años. En cuanto a la leishmaniasis cutánea, cuando tenemos una persona con una lesión sugestiva de leishmaniasis cutánea, cuando es una persona que viene de una zona endémica donde se conoce que hay transmisión de este parásito, tendríamos entonces con esto un nexo epidemiológico, una sospecha clínica, ese sería un caso probable. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un examen directo. Ya les voy a enseñar, bueno, a mostrar cómo se hace el examen directo, es de la lesión. Lo que queremos es buscar la presencia de amastigotes del parásito en esa lesión y observarlos pues al microscopio. Cuando ese examen directo sale positivo, confirmamos el caso y se puede iniciar el tratamiento. Si sale negativo, pero por ese nexo epidemiológico y clínico, se debe considerar repetir esa prueba una segunda vez. Si sale negativo, incluso se podría llegar a recomendar una biopsia, que es un procedimiento un poco más invasivo. Es importante que miren antes de tomar un examen directo, si ese paciente tiene una lesión muy sobreinfectada, hay que primero tratar esa sobreinfección bacteriana, porque esta cantidad de bacterias influye negativamente en la visualización microscópica del parásito. Entonces es recomendado dar un tratamiento para las bacterias previo a la toma de muestra del examen directo y hacer una exhaustiva limpieza de la lesión antes de tomar la muestra del examen directo. En el caso de la leishmaniasis mucosa o mucocutánea, entonces tenemos un caso probable cuando hay lesiones clínicas sospechosas y cuando hay un nexo epidemiológico por haber residido o vivido en un área endémica. Miren acá lo que indica el protocolo a nivel nacional es que esta persona debe remitirse a un nivel especializado, generalmente un otorrino, y allá se va a solicitar en esas instancias, el diagnóstico se hace principalmente por pruebas serológicas, búsqueda de anticuerpos específicos contra estos parásitos, bien puede ser por una inmunofluorescencia o por una ELISA. Se puede llegar a tomar una biopsia, digamos que esta sería como en segundo lugar, pero por una persona realmente muy entrenada para este tipo de procedimientos. La prueba de Montenegro, que es la IDRM que veíamos en la diapositiva anterior, intradermorreacción de no es una prueba de diagnóstico, es una prueba orientadora, una prueba de tamizaje. Y hay que interpretarla con precaución. En el caso de la leishmaniasis visceral, entonces cuando tenemos una persona que viene de un área endémica de leishmaniasis visceral, manifestaciones clínicas compatibles, y acá me extiendo un poquito más, como síndrome febril, pérdida de peso, diarrea, incluso algunos niños pueden llegar con manifestaciones respiratorias. Adicionalmente a esto, una hepatoesplenomegalia,
presencia de adenopatías, que cuando se hace un cuadro hemático se observa una disminución de todas las líneas celulares, o sea, esto se llama pancitopenia. Cuando existen tiempos de coagulación alterados, todo esto son manifestaciones sospechosas de leishmaniasis visceral. Ojo acá, he conocido muchos casos y desafortunadamente por errores en el diagnóstico de que se les olvida que existe la leishmaniasis visceral, he conocido muchos casos que terminan siendo tratados como leucemia en niños, cuando en realidad lo que tenían era una leishmaniasis visceral. ¿Y cómo es que llegan a pensar que es una leucemia? Por la pancitopenia, que es muy característico de todas las leucemias. Entonces, como que se quedan con eso. Cuadro hemático con pancitopenia, ya, leucemia, y no piensan en nada más, se les olvida el nexo epidemiológico y empiezan a tratar a los niños con leucemia sin ninguna mejoría, porque cuando lo que tienen es un parásito en su hígado, en su vaso. El diagnóstico de leishmaniasis visceral se debe realizar por pruebas serológicas, un IFI o una ELISA, en algunos casos, pero esto ya digamos a nivel nacional, no, incluso internacional, no es recomendado hacerlo, que es el aspirado esplénico, o sea, aspirado de vaso y aspirado medular. Es un procedimiento, digamos, muy riesgoso. Es muy bueno porque rápidamente se podría identificar el parásito, pero si no lo hace bien la persona, entonces podría ser más perjudicial que benéfico. En esta diapositiva entonces ven un resumen de cuáles son las técnicas para hacer el diagnóstico parasitológico y en algunos casos diagnóstico clínico de cada uno de estos cuadros clínicos. Entonces, en la leishmaniasis cutánea, la primera opción es el examen directo. Si esto no sale negativo, ya vimos que se debe repetir una segunda vez y que una tercera vez se podría indicar una biopsia de piel o apoyarse en un cultivo, pero los cultivos demoran mucho tiempo. En la leishmaniasis mucosa el diagnóstico principalmente se hace por pruebas serológicas. En algunos casos se puede llegar a apoyar por biopsias si es que la primera opción no funciona bien. Y la prueba de intradermorreacción de Montenegro o prueba Montenegro es una prueba de apoyo para el diagnóstico. En la visceral, aparte del cuadro hemático, de las pruebas de coagulación, el diagnóstico principalmente se hace por serologías, que es la búsqueda de anticuerpos específicos contra Leishmania infantum en este caso. Cuando estas opciones no funcionan, se podría llegar a recurrir a examen directo por aspirado de vaso y médula ósea, pero esto lo dejan como última opción. Y la prueba de Montenegro puede ser una prueba orientadora. Aquí les ilustro cómo debe tomarse una muestra de una lesión cutánea. Es una prueba muy dolorosa de tomar, no se puede aplicar anestesia ni general, ni sistémica ni localizada, porque la anestesia tiende a espantar, a que se escondan los parásitos. Se tiene que hacer en todo el borde de la lesión, en la mitad del borde de la lesión, una incisión con una hoja de bisturí y luego con esa misma hoja de bisturí hacer un raspado interno de esa lesión, de ese borde, de ese cordón, se debe raspar. Recuerden que lo que estaríamos buscando acá son amastigotes que están dentro de este tejido que está acá. Y se tiene que tomar del borde dentro, en el centro de la úlcera ya no hay absolutamente parásitos, ellos están localizados en todo el borde de la lesión. Lo ideal es que la persona sangre lo menos posible porque la sangre también puede causar interferencias en el momento de la lectura. Lo que se colecta, ese raspado de esa lesión interna, se pone en una placa de vidrio, se hacen unas imprentas allí, eso luego se colorea y luego de esas coloraciones se va a ir a observar la presencia de amastigotes que observarían de esta manera. Miren acá, esto es un macrófago que estaba a punto, ya se rompió, y cada uno de estos sería un amastigote de Leishmania. Con este tipo de resultados tendríamos un diagnóstico confirmado
para leishmaniasis cutánea. La prueba de intradermorreacción de Montenegro o IDRM es una prueba cutánea que lo que nos hace es medir la inmunidad que se genera contra los antígenos del parásito. Se conoce y lo van a ver mucho mejor en quinto cuando hablen de la hipersensibilidad retardada tipo 4. Lo que se hace en este procedimiento es inyectar en el paciente, en la parte interna del antebrazo, 100 microlitros de un preparado especial de antígenos de Leishmania. Se inoculan allí, es una inoculación subepidérmica, se deja como una pequeña lentejita allí y se esperan entre 48 a 72 horas para evaluar la reacción. A ese tiempo la persona tendrá que volver a acercarse al centro clínico a que le hagan la lectura. Si se genera una lesión que tenga un diámetro superior a 1 centímetro, se considera una prueba de Montenegro positiva. Si es menor de este diámetro, se consideraría negativa. La prueba de Montenegro, porque es una prueba de tamizaje, porque es una prueba orientadora y porque no es una prueba de diagnóstico, porque esta prueba va a dar siempre positiva independientemente de cuándo le dio la leishmaniasis a la persona. Entonces, si le dio hace 15 años y ya se curó de una leishmaniasis visceral, yo le hago la prueba y va a salir positiva. Si le dio hace 5 días y se la hago, le va a dar positiva. Entonces no nos indica si es un proceso agudo o si son anticuerpos o es una respuesta inmunológica de memoria lo que estamos viendo. Por eso es una prueba orientadora, no es una prueba de diagnóstico. Hay que ser analizada junto con otras pruebas, junto con la evidencia clínica, junto con el nexo epidemiológico. Es muy importante indagar en el paciente dónde ha residido en los últimos días, en los últimos meses y saber si es una zona endémica para leishmaniasis o no. Para el Doctor, diagnóstico, disculpe, dígame, ¿en cuánto tiempo fue que dijo que se miraba la prueba? O sea, apenas se hacía. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar? de 48 a 72 horas. Gracias. En el diagnóstico de leishmaniasis visceral les decía que principalmente se hace por pruebas serológicas, detección de anticuerpos específicos contra el parásito. Hay pruebas de LISA, que es lo que nos muestra en la línea A, digamos que son un poco más demoradas, pero digamos mejores para hacer un diagnóstico, pero existen pruebas rápidas, así como lo veíamos para leishmaniasis, para malaria, perdón. Pruebas inmunocromatográficas que se utilizan también pues en centros donde no hay energía, para estudios epidemiológicos y nos pueden pues orientar bastante. El tratamiento de la leishmaniasis en general, el principal medicamento que se da es las sales de antimonio pentavalente, también llamado glucantime. Es un tratamiento bastante tóxico. Fíjense acá el número de días del tratamiento. Es un tratamiento largo. Miren que es intravenoso o intramuscular y por esta razón tiene una muy baja adherencia. Las personas con leishmaniasis tienen que acercarse diariamente a los centros de atención a que le ponga la inyección. Estas inyecciones no es que tome sus 20, 28 inyecciones y váyase para la casa, no. Es un tratamiento que debe ponerlo un médico, un enfermero y debe controlarse y vigilarse. Entonces las personas a veces no completan los 20 o los 28 días de tratamiento y eso es un problema porque genera resistencia al parásito a esos medicamentos. Estas es las sales de antimonio pentavalente, conocido como glucantime. Son costosas, el tratamiento es muy largo, lo que genera una baja adherencia como les mencionaba anteriormente. Los efectos secundarios son bastante. La resistencia del parásito frente al medicamento está aumentando en el mundo cada día más. Si ustedes miran en la guía del Instituto Nacional de Salud y las guías internacionales indican, si bien yo ya tengo un paciente con leishmaniasis visceral, ya lo confirmé, las pruebas serológicas me dieron positivas, el paciente tiene hepatosplenomegalia, toda la clínica es compatible con leishmaniasis visceral.
lo primero que hay que hacerse es una serie de exámenes antes de iniciar el tratamiento con glucantime para valorar al paciente. Se debe hacer cuadro hemático, tiempo de coagulación, exámenes que evalúen función renal, función hepática, incluso que evalúen el funcionamiento del corazón. Si todos estos exámenes salen bien, se puede iniciar tratamiento con glucantime. Lo ideal es que a los 7 días de ese tratamiento se vuelvan a verificar o se vuelvan a realizar estos exámenes que acabo de mencionar. Si se evidencia alguna alteración, si las enzimas hepáticas están aumentadas, si la creatinina se disparó, esas alteraciones las relacionan directamente con el medicamento. Y lo indicado es detener el tratamiento, esperar a controlar o a que estos parámetros retornen a la normalidad antes de retomar el tratamiento con glucantime. Bueno, acá está, esto lo leen después, está la tarea adelantada de cuál es el mecanismo de acción de los antimonios pentavalentes. Y esto es para que vean que hay pues otras opciones de medicamentos, no son tan disponibles comercialmente, pero existen. En cuanto a la leishmaniasis cutánea, existen diferentes opciones, está la termoterapia. La termoterapia es un proceso donde se pone altas temperaturas sobre la lesión, se quema la piel, realmente se va a generar una quemadura, pero es un proceso controlado por un profesional para matar este parásito. Hay mucha contraposición contra este tipo de terapias. Hay personas que no, digamos, no están de acuerdo. Hay otras personas que dicen que eso comparado con los efectos adversos del glucantime podría funcionar. La termoterapia he oído que la aplican en ciertos lugares, pero solamente cuando hay máximo 3 lesiones cutáneas y son en ciertas partes del cuerpo. De lo contrario, no sería su aplicación. En Colombia, bueno, recientemente se han venido trabajando en otras partes también del mundo, la terapia con antimoniales, pero intralesionales. Entonces no son lesiones, no son inyecciones sistémicas, sino son lesiones del medicamento dentro de la lesión. Es un tratamiento localizado. Esto funciona bien, de acuerdo a lo que se ha reportado, pero también hay ciertas restricciones. Se pueden dar a ciertos grupos de personas cuando no hay más de 3 lesiones y cuando las lesiones tienen cierto diámetro, realmente son lesiones pequeñas. En Colombia la única parte donde he oído que practican este tipo de tratamiento intralesional es en la Universidad de Antioquia, el grupo del PESET, que ellos son expertos en leishmaniasis a nivel nacional. Otras opciones es la anfotericina B y la miltefosina. La anfotericina B casi siempre lo que se ha visto es que se deja cuando se da tratamiento con glucantime y se evidencia una resistencia del parásito frente al glucantime. La segunda opción que tenemos es la anfotericina B. Entonces, bueno, eso para que conozcan las otras opciones que hay, pero vean que hay diferentes situaciones especiales en las cuales se debe evaluar qué tipo de medicamento conviene más o se puede dar más. Pese a esto, el más disponible es el glucantime, por lo menos en Córdoba es lo que hay. Los tratamientos disponibles aquí en nuestro departamento es las inyecciones de glucantime. Bueno, vamos a pasar aquí un poco rápido para que vean un poco de epidemiología, de cómo pues se ha mantenido, y esto aplica hacia 2020, cómo se han mantenido estas tasas de incidencia por leishmaniasis visceral. Esta es la localización. Bueno, miren acá en Colombia, por acá alcanzan a ver, por acá está el departamento de Córdoba con registros de leishmaniasis visceral. Aquí les voy a contar de esto, lo voy a pasar realmente rápido.
En la leishmaniasis visceral, si quiero acá para que vean un poco cuáles son los departamentos donde más se reporta. Hoy en día el primer lugar lo tiene Sucre, sobre todo en un municipio que se llama Ovejas, es donde se concentra el mayor número de casos. El número se ha controlado muchísimo la leishmaniasis visceral y es como por temporadas. Hay años donde se mantiene muy baja su prevalencia, hay otros que aumenta un poquito. Lo importante acá es que la leishmaniasis visceral tiene alta mortalidad al no recibirse un tratamiento oportuno. En cuanto a cutánea, Córdoba también tiene muchísimos casos. Yo les decía, todas las personas que circulan hacia el sur del departamento, cerca al nudo del Paramillo, hay muchísima leishmaniasis, y lo que colinda allí con Antioquia también hay muchísimos casos. Aunque bueno, sé que no está actualizado y pido perdón por ello, sin embargo, digamos, se mantienen los primeros lugares. El mayor número de casos de leishmaniasis cutánea en el departamento de Córdoba se concentran en Tierra Alta, Puerto Libertador, Valencia, Montería, porque se registran o hay algunas zonas rurales, y principalmente leishmaniasis visceral en San Andrés de Sotavento y Tuchín. Es donde más casos se han reportado, pero no los únicos. Se han reportado casos esporádicos en otros municipios del departamento en algunos años, no es una constante. Esta es la guía para que la tengan presente como un documento de consulta. ¿Tienen preguntas hasta acá? En cuanto a leishmaniasis. De pronto esto ya usted lo haya dicho anteriormente y no haya atendido, pero tengo una duda. La mayoría de los pacientes con leishmaniasis van a ser sintomáticos. Sí, realmente sí. Aquí la cantidad de pacientes asintomáticos es mínima. Mínima, por no decir nula. La mayoría de los pacientes tiene leishmaniasis sintomática. En algunos casos, en la leishmaniasis cutánea, hay algunas lesiones que pueden curar solas, ser autolimitadas, pero eso depende mucho de la inmunidad del paciente, de la cantidad de parásitos que hayan ingresado, incluso de la especie del parásito. Doctora, ¿y la que presenta mayor mortalidad sería la visceral? Sí. Entonces, morbilidad es el número de casos. Quien tiene el mayor número o la mayor tasa de morbilidad es la leishmaniasis cutánea, la forma cutánea, pero a la que se asocia una mayor tasa de mortalidad, es visceral. De leishmaniasis cutánea realmente las personas no mueren, a menos de que se dé un tratamiento inadecuado o que no se vigilen los efectos secundarios del glucantime, pero realmente el parásito como tal que cause una muerte en leishmaniasis cutánea, no. Profe, ¿y cuál sería la más grave y la menos grave de las tres? Pues eso depende de cómo la quieras tú analizar. La más grave yo la dejaría en la que genera, digamos, más mortalidad, porque estaríamos perdiendo personas y generalmente niños, que es visceral. Pero si evaluamos el contexto de cuál le cuesta más a los sistemas de salud, en ese contexto la más importante sería la cutánea, porque es donde hay un mayor número de pacientes afectados. Entonces se genera muchísimo gasto allí por el medicamento, por el personal, por los gastos hospitalarios, o así sean ambulatorios, que se genera al tratar a las personas que padecen leishmaniasis cutánea. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, un minuto y... Semanas son las exposiciones. Sí, pero todavía no acabamos. Vamos con nuestro último tema del curso, que es toxoplasmosis. Deme un minuto y ya empezamos con toxoplasmosis.
Bueno, vamos entonces ahora a revisar el tema toxoplasmosis. Es causado por un parásito que se llama Toxoplasma gondii. Toxoplasma es un protozoo que pertenece a los Apicomplexa, al igual que los Plasmodium, por ejemplo. Es una parasitosis distribuida en todo el mundo. Se considera a Toxoplasma como un patógeno oportunista y el humano no es el único ser vivo que se infecta con este parásito. Hay diferentes animales como vacas, aves, roedores, cerdos, ovejas y también el humano. Incluso por eso puede llegar o es considerada una enfermedad también de origen zoonótico. El hospedero definitivo de esta parasitosis son los gatos o felinos. Principalmente pues para nosotros es importante el gato, además porque hace parte de los animales domesticados que se encuentran en las casas. El humano y otros mamíferos somos hospederos intermediarios de esta parasitosis porque en nosotros no se desarrolla el ciclo sexual del parásito. Hay diferentes personas que tienen riesgos de adquirir esta enfermedad y dentro de ellas es principalmente las mujeres embarazadas y por eso nos vamos a centrar en nuestra presentación en mujeres embarazadas. Pero hay otras personas que también les puede dar toxoplasmosis, que son personas que preparan alimentos y que no tienen, digamos, muy buenos hábitos higiénicos en la preparación de estos alimentos. Pueden también estar en riesgo. En los gatos, entonces son gatos o felinos, hospederos definitivos, allí se desarrolla el ciclo sexual del parásito. Los gatos eliminan en la materia fecal la forma infectante para el hombre, que son los ooquistes. Ahora no es que vayan a ir a botar a todos los gatos o hacerles el feo a los gaticos, no. No pasa nada mientras los tengan muy bien en las casas, los desparasiten como es normal. Y ya vamos a ver que acá sí hay una inmunidad protectora a diferencia de todas las otras parasitosis que mencionamos. En los humanos entonces somos los hospederos intermediarios, en nosotros se desarrolla el ciclo asexual del parásito y tenemos diferentes otras formas del parásito que van a ser los responsables de las formas clínicas que son denominados taquizoitos y bradizoitos, que ya los vamos a ver acá. A lo largo del ciclo de vida del toxoplasma vamos a hablar de 4 formas importantes, taquizoitos, los quistes en los tejidos y los bradizoitos y los ooquistes. Los ooquistes es la forma infectante para el hombre. Como ustedes se dan cuenta, son estructuras más bien ovaladas. En su interior tienen esporoquistes y los esporoquistes contienen 4 esporozoitos cada uno en su interior. Estos esporoquistes son los que se ingieren, van a llegar al intestino. En el intestino van a quedar libres los esporozoitos y estos van a empezar la invasión a diferentes tejidos. Están los taquizoitos, que es otra forma del parásito, que son estas formas de media luna. Lo que resalta acá es el núcleo del parásito, lo demás es el citoplasma. Los quistes es muy importante porque puede ser esta enfermedad tener un curso crónico y va a depender las manifestaciones o las consecuencias de la localización de los parásitos en ciertos tejidos y que se pueden quedar como en un estado de latencia. Los bradizoitos es una forma del parásito que se encarga como de la replicación asexual del parásito. Aquí, acá. Bueno, los taquizoitos son parásitos que crecen muy rápido, se observan en los estados tempranos o agudos de la infección. En la fase aguda se van a encontrar, se pueden identificar en diferentes fluidos como por ejemplo la sangre. Es una forma sexual, tiene la capacidad de multiplicarse de forma endodiógena,
y este es el único parásito que hasta ahora hemos mencionado que utiliza las estrategias de reproducción asexual que veíamos en la primera clase. Este es el único de los que vamos a ver, pues, que tiene la capacidad de reproducirse por replicación endodiógena. Estas células pueden ser fagocitadas por diferentes macrófagos en nuestro cuerpo. Los bradizoitos es una forma del parásito que su crecimiento es más bien un poco lento, en los que van a preceder la formación de los quistes y los que van a estar relacionados también con los procesos crónicos. Estos bradizoitos estos quistes resisten las enzimas digestivas, los pHs ácidos también, y también pues hacen parte del proceso de la replicación asexual del parásito dentro del hospedero humano o mamífero. Los ooquistes entonces es la forma responsable de la infección, son eliminados en la materia fecal de los gatos y generalmente los gatos más pequeños son los que eliminan un mayor número de estos parásitos, seguramente porque no han iniciado su proceso de desparasitación o porque llevan muy pocos ciclos de desparasitación. Los gatos, a su vez, ellos se contaminan con bradizoitos. Dentro de los gatos se van a formar los gametocitos, microgameto, macrogameto. Dentro de los felinos y gatos se lleva a cabo el proceso de replicación asexual que da origen a los ooquistes que son eliminados en las materias fecales. Estos ooquistes requieren esporular, así como pasaba con Isospora bellis y Ciclospora cayetanensis, más o menos de 1 a 5 días, ya se convierten en ooquistes esporulados y que pueden ser responsables de una infección. Bueno, esto lo vamos a pasar acá. Los gatos, ¿cómo se infectan? Por otros animales, y que estos animales en sus tejidos tengan los quistes del parásito. De esta manera es que se llega a infectar el gato cuando se alimenta de estas carnes con quistes. Los gatos y felinos entonces eliminan en la materia fecal los ooquistes y estos ooquistes serán la fuente de infección para otros animales, como ustedes pueden ver acá, donde tiende generalmente a prevalecer las formas quísticas del parásito. En el caso de los humanos, estos ooquistes los vamos a encontrar en alimentos, agua contaminada y obviamente en las arenas que ponen en las casas para que los gatos hagan sus necesidades en estas arenas. ¿De qué manera se infecta entonces el humano? Por vía oral principalmente, al consumir a través de alimentos o agua contaminada los ooquistes del parásito. Incluso hay algunos artículos que reportan que pueden ingresar por vía respiratoria, que pueden ser inhalados, y esto puede suceder cuando las personas entonces están haciendo la limpieza de las cajas de arena de los gatos. Con esa limpieza pueden levantar micropartículas donde se vayan a encontrar los ooquistes y eventualmente puedan ingresar también por el sistema respiratorio. No es tan frecuente, pero hay algunos casos reportados con este tipo de transmisión. También se puede dar, como hay una forma del parásito, los taquizoitos que pueden estar circulando en sangre. Si hay transfusiones sanguíneas con este tipo de parásitos, con esta forma del parásito, sería otra forma de infectarse con toxoplasma. Pero la más frecuente es por vía oral a través de alimentos contaminados con los ooquistes. Acá vemos el ciclo un poco más de cerca, entonces miren, está me perdí acá. Esto es lo que pasa en los gatos, aquí no me muestran bien. Bueno, estos son los ooquistes. Tenemos ooquistes ya maduros, esporulados, son ingeridos. En el intestino, estos
estos quistes liberan los esporozoitos, acuérdense que iban 8 en su interior. Estos esporozoitos son los responsables de la invasión a las células intestinales, pero allí se transforman a la siguiente forma, que son los taquizoitos. Los taquizoitos son formas que pueden viajar por la sangre, que pueden ser eventualmente fagocitados por diferentes macrófagos, y al interior de estos se dividen de manera asexual pero endodiógena. Luego va a haber una liberación de estos taquizoitos y puede haber una diseminación hematógena hacia diferentes sitios anatómicos en el humano. Ya estamos aquí justo en el humano: cerebro, corazón, pulmones, ojos, es muy frecuente, músculos y placenta. De estos sitios anatómicos, digamos, los más frecuentemente afectados son ojos y placenta. ¿Qué puede pasar en estos órganos? Que se generen los quistes también allí, y que esos quistes pues conlleven a las alteraciones clínicas que vamos a ver en nuestros pacientes. No olviden que estos quistes en otros mamíferos pues van a ser la fuente de infección para el hospedero definitivo de esta parasitosis. Bueno, ¿cómo se infectan los humanos? ¿Cuáles son las diferentes vías? A través del consumo de carnes no muy bien cocidas de diferentes animales que pueden tener los quistes, el consumo de agua o alimentos contaminados o quistes que provienen de animales felinos, principalmente los gatos, por transfusiones sanguíneas, por trasplantes también. La más frecuente es por vía transplacentaria, o también que lo llamamos transmisión vertical. Los taquizoitos tienen la capacidad de atravesar la placenta, y en esos casos podría infectarse el bebé. Esto ya es lo mismo que el anterior. Existen entonces diferentes clínicas ya en el humano de la enfermedad de la toxoplasmosis. Existe una gran cantidad de personas que van a ser asintomáticas. La mayoría de los adultos van a tener un curso asintomático. Otros pueden desarrollar una toxoplasmosis aguda. Ya ahorita les cuento cuáles son las características en estas. Puede haber toxoplasmosis del sistema nervioso central, toxoplasmosis congénita, toxoplasmosis ocular o una afectación generalizada que se ve frecuentemente en pacientes inmunodeficientes. ¿De qué dependen las localizaciones anatómicas? Pues hacia dónde hayan logrado diseminarse los taquizoitos por vía sanguínea. La toxoplasmosis asintomática, miren que más o menos un 90% de la población van a ser asintomáticos. Y la toxoplasmosis aguda, que va a ser en ese 10% restante, lo más común es observar adenopatías cervicales o axilares bilaterales, generalmente indoloras. Pueden algunas personas tener un cuadro gripal leve, fiebre, malestar general, pero son manifestaciones que ustedes se dan cuenta, manifestaciones inespecíficas. Puede ir acompañado de una linfocitosis atípica, es decir, un aumento de los linfocitos en sangre periférica, observarse una anemia leve, una disminución de los leucocitos, un aumento de las enzimas hepáticas. Y estas manifestaciones agudas pueden persistir durante algunas semanas, pero en la mayoría de los casos es autolimitado, es decir, que curan o se retiran solas. Y como ustedes se dieron cuenta, excepto por las adenopatías cervicales, si una persona lo que tiene es un cuadro pseudogripal, no va a ser una necesidad de consulta al médico, y por eso muchos de los casos pues, van a pasar desapercibidos, y las personas ni se van a enterar que han tenido toxoplasmosis, pensarán que es la gripa de la temporada o algo así. En el caso ya cuando se empiezan a observar las adenopatías, eso sí de pronto es algo que llama más la atención, que preocupa y puede llegar a ser consultado por las personas hacia los médicos, pero como ustedes sabrán, no es tampoco una característica específica. No solamente se presentan adenopatías en la toxoplasmosis, entonces habría que allí hacer estudios, diagnósticos diferenciales para saber qué es lo responsable de esas adenopatías en el paciente.
La toxoplasmosis del sistema nervioso central es más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, es cuando el parásito entonces se localiza en este tejido, los quistes principalmente, y son quistes que tienden a calcificarse. Sin embargo, cuando hay bastantes quistes en esta localización, igual que pasaba con la neurocisticercosis, recuerden que en esos quistes, alrededor de esos quistes se va a generar una respuesta inflamatoria. Y generalmente esa respuesta inflamatoria es la que va a estar también relacionada estrechamente con esa sintomatología en el paciente. La toxoplasmosis ocular, que es uno de los sitios más frecuentemente alterados, porque el parásito se localiza allí en los tejidos del ojo. Generalmente la toxoplasmosis ocular se presenta en los niños, más o menos entre los 10-15 años, y es una manifestación tardía de una toxoplasmosis congénita. Quiere decir que en la mayoría de los casos, estas personas han adquirido el parásito por vía transplacentaria, pero años después, 10, 13, 15 años después más o menos, pueden empezar a verse estas alteraciones a nivel ocular. ¿Qué pasa allí? La localización del parásito va a causar inflamación y vamos a tener una corioretinitis, que es una inflamación granulomatosa del tracto uveal, compromiso de la retina, coroides. Se pueden llegar a ver lesiones redondeadas, pigmentadas. Se puede observar una disminución brusca de la visión, que es generalmente lo que conlleva el diagnóstico y lo que, como el signo de alarma, de alerta, esa pérdida abrupta de la visión es lo que más lo relacionan con la toxoplasmosis ocular. En la mayoría de los casos les decía que es cuando se adquiere por vía transplacentaria, pero también se ha reportado sobre todo en personas inmunodeprimidas como manifestaciones secundarias al proceso infeccioso. Y generalmente es unilateral las manifestaciones clínicas en la toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis congénita, que digamos la forma más importante de mayor atención que ustedes deben pensar, el 80% de los niños al momento del nacer no tienen manifestaciones clínicas, nacen normales, pero tardíamente, años después, puede manifestarse compromiso ocular. Algunos días después del nacimiento manifestar formas agudas generalizadas, pero también dependiendo del momento en el que se haya adquirido la infección transplacentaria, ya lo vamos a ver, pueden encontrarse mortinatos y muertes neonatales. Esta diapositiva es la más importante de toxoplasmosis, jóvenes. Vamos a analizar qué pasa con las mujeres en embarazo que adquieren una infección por toxoplasma en el curso de su embarazo. Y esto lo vamos a analizar dependiendo del trimestre del embarazo, si es el primero, el segundo o tercer trimestre. Y deben pensar cuáles son las condiciones del feto en cada uno de estos trimestres. Ellos están envueltos por una membrana que en el primer trimestre es mucho más permeable porque se requieren más nutrientes, entonces pasan muchas más cosas y va a ser, digamos, ahí el momento, digamos, de mayor gravedad si el parásito logra atravesar la placenta. Miremos a una mujer embarazada en el primer trimestre de gestación. Si una mujer en esta época adquiere una infección, una primoinfección por primera vez en su vida con Toxoplasma gondii, existe la posibilidad de un 15% que esos taquizoitos logren atravesar la barrera transplacentaria. Solo el 15% de los casos lograrían atravesar esa barrera transplacentaria. Los otros no, y no habría ningún problema con el bebé. Pero cuando esos taquizoitos atraviesan la placenta, hay un riesgo alrededor del 40% de que ese bebé se infecte
Y allí en estos casos se generarían las consecuencias más severas de esa infección, que ya las veremos. Si la madre adquiere la infección en el segundo trimestre de gestación, se aumenta la probabilidad de que los taquizoitos atraviesen la barrera transplacentaria, más o menos en un 30%. Pero como el bebé ya está, o ese fetico ya está un poco más formadito, la probabilidad de que esos taquizoitos le infecten disminuye a un 10%. Si la embarazada está en el tercer trimestre de gestación, la probabilidad de que esos taquizoitos que están en su sangre atraviesen la placenta aumenta alrededor de un 60%. Y la probabilidad de infección, yo corregiría ahí, no la dejaría en un 0, como en un 1%, porque sí hay un riesgo de que logren atravesar la placenta en ese trimestre de gestación. ¿Hay alguna pregunta de esta diapositiva? Ok. Y aquí entonces en esta diapositiva están las consecuencias para esos bebés, de esos fetos, ¿qué les puede pasar cuando se infectan, cuando esos taquizoitos logran infectarlos? En el primer trimestre hay manifestaciones que pueden darse tardíamente a edad escolar, más o menos a los 10 años les mencionaba. Son los niños que pueden llegar a padecer una pérdida progresiva de la visión, una retinocoroiditis, pero adicionalmente a esto hay algunos niños que durante el embarazo y al momento del nacimiento pueden llegar a padecer macro o microcefalia, placas retinocoroideas, calcificaciones cerebrales, padecer epilepsias, retardos neuropsíquicos graves. Pueden incluso, aquí es donde se pueden llegar a presentar los mortinatos y alteraciones, digamos, físicas severas, que incluso pueden llegar a, cuando se detecta pues a tiempo, a sugerirse un aborto, dependiendo de cómo esté el bebé. Pero acá sería, digamos, lo más grave que les puede pasar a esos bebés. Si la infección se dio durante el segundo trimestre, ¿qué le puede pasar a esos niños, a esos bebés que se infectan? Pueden nacer o presentar encefalitis aguda, dificultad para comer, tener convulsiones, nacer con hipertensión intracraneana, con hidrocefalia, retinocoroiditis. Esto va a conllevar, pues vamos a ver la presencia del parásito en líquido cefalorraquídeo, vamos a tener alteraciones pues, en este fluido, calcificaciones intracraneanas y retardo en el crecimiento, que también pues son bastante graves las manifestaciones que se pueden presentar acá. Y si se da en el tercer trimestre, que el riesgo es más o menos del 1% de infección en esos bebés, puede haber una forma aguda generalizada, niños prematuros con bajo peso al nacer, fiebres, brotes maculopapulares, hepatosplenomegalia, ictericia, miocarditis. Y la mortalidad, bueno, es que no se las puse en los otros, pero aquí la mortalidad es alta, alrededor de un 50, 25 o 12%. Estos serían niños con calcificaciones cerebrales, con compromisos graves que nacen, y esto se da más o menos cuando la infección se dio en el primer periodo, en el primer trimestre, perdón, de la gestación. Ok, bueno, esto ya es lo mismo que les había mencionado de la presencia de calcificaciones cerebrales, que es mucho más frecuente cuando la infección se da en el primer trimestre de gestación. El diagnóstico es otra cosa bien importante en toxoplasmosis, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres embarazadas. Se hace con pruebas serológicas, en el caso de los adultos, búsqueda de anticuerpos específicos contra el parásito.
cuando hay compromisos pues, del sistema nervioso central, no solamente para toxoplasma, sino por cualquier otra enfermedad, pues se recomienda hacer análisis como tomografías, resonancias y punción lumbar para identificar la presencia del microorganismo, evaluaciones histopatológicas de muestras de biopsia, ensayos de reacción en cadena de la polimerasa para buscar ADN específico del parásito, que puede ser a partir de sangre, de líquido cefalorraquídeo, de tejido y, ojo acá, de líquido amniótico. Se puede hacer PCR y eso nos ayuda a identificar si el bebé está infectado o no durante el embarazo. Esta es la segunda diapositiva más importante de la clase de toxoplasmosis jóvenes. La cinética de los anticuerpos es muy importante. Vamos a centrarnos en dos, la IgM y la IgG. La IgM, que es esta línea punteada, es la primera inmunoglobulina que se produce en cualquier proceso infeccioso. En toxoplasmosis se sabe que más o menos desde que entró el parásito, más o menos 2 semanas después, se va a empezar a producir inmunoglobulina M. Va a tener un pico más o menos hacia la semana número 8 y luego empieza a descender. Pero miren que incluso en esta diapositiva desciende, pero no me muestra que desaparece, como en el caso de la IgA o la IgE, porque hay estudios que han evidenciado que esta inmunoglobulina M, ciertas cantidades pueden llegar a permanecer en la sangre hasta 2 años después de la infección. Ojo con ese dato, hasta 2 años después de la primera infección. Luego viene la inmunoglobulina E, que es la segunda que más se cuantifica. Aparece más o menos hacia la 3ª semana, va a tener un pico máximo de concentración más o menos hacia el 4.º mes, luego desciende, pero van a quedar unos niveles basales. Este nivel basal es muy importante porque nos está hablando de anticuerpos IgG de memoria, que van a quedar allí. Esta enfermedad en personas sanas, podríamos decir, si me da una vez, no me vuelve a dar, porque me quedan anticuerpos de memoria que me defienden. Entonces, si alguno de ustedes hoy en día, ustedes se hacen una serología para toxoplasma de IgG, y les sale positiva, no se van a alarmar. No quiere decir que ustedes tengan en este momento una toxoplasmosis activa. Quiere decir que muy seguramente la tuvieron o ya estuvieron en contacto con el parásito en algún momento de sus vidas. No me voy a detener acá, pero esto es ELISA, ya lo habíamos visto cómo funcionaba al principio. Acá sí les quiero contar un poquitico. Esto es la prueba de inmunofluorescencia que la habíamos visto en ELISA, en Leishman-Chagas, porque la vimos. Quiero contarles un poquitico acá. Esta es la lámina, una lámina normal, pero que trae estos círculos. Yo tomo el suero de mi paciente, lo pongo en este tubito número 1 y voy a preparar una dilución del suero del paciente con un buffer que yo utilizo para hacer diluciones. Luego de que preparo este tubito, voy a tomar 50 microlitros de este preparado, lo pongo en un segundo tubo y le adiciono 50 microlitros de mi buffer. Mezclo y de esta mezcla saco otros 50, los paso al tercer tubo y los mezclo con 50 microlitros de mi buffer. Y eso se hace varias veces las que uno necesite hacer. Esto se llama hacer diluciones seriadas. Luego de yo tener mis diluciones seriadas, ¿yo qué voy a hacer? De cada una de las diluciones que preparé, yo voy a poner una gotica de esta dilución. Por ejemplo, esta me quedó 1 en 8. Voy a coger una gota de esta preparación y la pongo acá, donde hice 1 en 8. Luego de esta otra dilución, cojo una gotica, la pongo acá. De esta otra dilución pongo una gota acá, de esta otra dilución acá y acá. Y así sucesivamente, miren el número de diluciones, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128, y uno puede hacer todas las diluciones que uno quiera, 1 en 256, 1 en 542, en 1040, bueno, las que se necesiten hacer. En la placa recuerden que ya venía fragmentos, el parásito pegado pero muerto.
yo cuando agrego estas diluciones estoy agregando la muestra del paciente donde estoy mirando si hay o no anticuerpos, y luego de que se da esa reacción voy a agregar un segundo anticuerpo, pero que va a venir marcado con un fluorocromo, que es el que me va a generar la fluorescencia. Cuando yo estoy leyendo ya en el microscopio de fluorescencia, entonces yo leo mi primer pozo y digamos que acá sale positivo y veo todos los parásitos verdes fluorescentes. Leo el tercero, sale también positivo, están todos los parásitos verdes fluorescentes. Leo el cuarto pozo, también está positivo, verde fluorescente, pero va disminuyendo la intensidad de la fluorescencia. Y cuando llego, por ejemplo, al quinto, ya no hay fluorescencia. Si no hay fluorescencia, es negativo. ¿Qué les van a ustedes a reportar de ese examen? Les van a decir títulos positivos de inmunoglobulina G de 1 en 32, hasta acá, hasta donde salió positivo. ¿Por qué estoy tratando de explicar esto? Porque, por ejemplo, ustedes quieren saber si si hicieron un examen de toxoplasmosis, inmunoglobulina G, les salió positivo. Quieren saber, o a una embarazada, si es que tienen una toxoplasmosis activa o es una toxoplasmosis pasada. ¿Qué se podría hacer? Volver a repetir el examen dentro de 21 días. Y vamos a evaluar si la concentración de anticuerpos se aumenta o se disminuye o se mantiene igual. Si 21 días después el resultado que les genere es títulos de anticuerpo positivo 1 en 256, el primero me dio 1 en 32, el segundo resultado 1 en 256, me quiere decir que la concentración de anticuerpos es mayor, aumentó. Y eso solo sucede si hay un proceso agudo, activo de toxoplasmosis. Si 21 días después la lectura es igual, es 1 en 32, o está muy cerca, 1 en 16 o 1 en 64, quiere decir que son anticuerpos de memoria y que no es un proceso agudo, sino son anticuerpos que se generaron de una infección pasada. En la mujer embarazada, los estudios serológicos deben analizarse con mucha precaución y evidenciar este tipo de situaciones que se pueden presentar. En una mujer embarazada, cuando se enteran que están en embarazo y luego periódicamente les van a mandar a hacer varios exámenes de control, dentro de ellos la toxoplasmosis. El primer panorama que podemos tener es que salga IgM negativo e IgG negativo. Para mí ese es el panorama más riesgoso. Quiere decir que esta mujer en embarazo nunca ha estado en contacto con toxoplasma y que donde esté en contacto con el parásito durante el embarazo va a poner en riesgo la salud del bebé. El segundo panorama puede ser que a esa embarazada le dé una IgG positiva y una IgM negativa. En este caso nos estaría indicando que es una infección pasada. No hay IgMs positivas. Es una infección pasada, son anticuerpos de memoria y esa infección o ese contacto tuvo lugar hace tiempo. Una tercera situación es cuando me sale la IgM positiva y la IgG positiva e IgM positiva. Esto nos podría estar indicando que hay una infección aguda y activa de toxoplasmosis, pero podría ser entre comillas, porque si ustedes recuerdan bien la cinética que les mostré de la inmunoglobulina M, en algunas personas la inmunoglobulina M puede permanecer en sangre detectable hasta 2 años después. Aquí tendríamos que hacer más análisis para saber si esto es pasado o agudo. Una de las opciones más fáciles sería repetir la cuantificación de estas inmunoglobulinas 20 días después. Si la concentración de inmunoglobulinas aumentó, tengan la seguridad que están frente a un proceso agudo, activo,
pero si la concentración sigue igual, es una infección pasada. Y digamos ahí no se generaría ningún riesgo para el bebé. Bueno, les decía que esta es la situación más preocupante, porque es una mujer que nunca ha estado en contacto con el parásito. Hay que aplicar medidas profilácticas, controles periódicos de vigilancia del parásito. Hay que recomendarle que se distancie de los gatos, que si tiene esa mascota en su casa, pues que no esté en contacto estrecho con el gato, que lo manden a desparasitar, que no sea la mujer en el embarazo la que se encargue de limpiar la arena del gato, sino otra persona, de hacer un muy buen lavado de alimentos antes de consumirlos, de consumir agua potable. Darle este tipo de recomendaciones para evitar que se infecte con el parásito durante su embarazo. En la segunda situación, generalmente son anticuerpos de memoria, pero ojo, si la persona es inmunocompetente, sana, digamos que no es necesario hacer controles serológicos posteriores. Ya sabemos que estuvo en contacto con el parásito y que ya no le volvería a dar. Pero si es una mujer en embarazo con VIH-Sida o otro inmunocompromiso, ojo, esto puede llegar a tener consecuencias no solamente en la embarazada, porque acá puede generar sintomatología, sino también en el bebé. Entonces se debe vigilar especialmente. Y si tenemos esta situación, les decía que hay que hacer exámenes complementarios, o bien repetir la cuantificación de inmunoglobulinas, o bien hacer este otro test que ustedes deben conocer, que se llama el test de avidez de inmunoglobulina G. Esta técnica, esta prueba, lo que me hace es medir la fuerza con la que se une un antígeno a un anticuerpo. Si la fuerza de unión es muy alta entre ese antígeno y ese anticuerpo, quiere decir que es una infección pasada. Pero si la unión entre el antígeno y el anticuerpo es débil, quiere decir que es una infección aguda. Cuando se confirma que la mujer en embarazo tiene una toxoplasmosis aguda, pues hay que evaluar entonces el estado del bebé. Hay que hacer ecografías e incluso se recomienda tomar líquido amniótico para evidenciar el parásito, y acá se debe hacer por PCR, identificar el ADN del parásito. Dependiendo de la etapa en la que se diagnostique, si es primero, segundo, tercer trimestre, ya sabemos que las consecuencias varían. Les decía que en algunos casos, cuando es en el primer trimestre, el parásito ataca de tal manera al bebé que a veces se sugiere los abortos tempranamente por ya las condiciones por las que tiene el feto. Se debe, digamos, ayudar con análisis cromosomales, estudios genéticos. Hay que evaluar cuando se sabe que ya la mujer en embarazo está infectada y que es una infección activa, evaluar en ese bebé, además de hacer la prueba PCR en líquido amniótico, evaluar, hacer análisis genéticos y metabólicos y obviamente identificar la presencia del parásito. Bueno, esto no lo voy a tener acá. En cuanto al tratamiento, tenemos pues las opciones más frecuentes, es la pirimetamina, por acá está, pirimetamina, el leucovorin también es muy utilizado, trimethoprim sulfamethoxazol es otra opción, incluso la azithromicina. En las primoinfecciones y en personas sanas y mujeres que no estén en embarazo, generalmente no se va a requerir tratamiento, es un proceso autolimitado y acuérdense que el 90% son asintomáticos.
Ya cuando se requiere tratamiento, entonces estas serían las opciones, incluso para las mujeres embarazadas, estas también serían las opciones, incluso la espiramicina, creo que aquí aparece, espiramicina, lo utilizan incluso como un tratamiento profiláctico en mujeres embarazadas cuando están en riesgo, o la pirimetamina, estas son los dos medicamentos más utilizados en mujeres en embarazo. En mujeres en embarazo, pero que son VIH positivas o personas con VIH positivos que les da toxoplasmosis porque se infectan por el consumo de alimentos contaminados con el parásito, se recomienda también el trimetoprim sulfametoxazol. En estos casos, pues no se puede dejar de un lado el tratamiento con antirretrovirales, se tiene que continuar de la mano paralelamente. En la toxoplasmosis ocular, que es una manifestación tardía, entonces los medicamentos utilizados son la sulfadiazina, pirimetamina principalmente. Bueno, jóvenes, esto era lo que tenía de contarles de toxoplasmosis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen clase de micro ahorita a las 9? Parcial, sí, bro. Tenemos el Sí, parcial. Ok, bueno, antes de que se vayan, me quedan 5 minutos, les voy a dejar las notas del tercer corte aquí por el chat. Por favor, revísenlo. Y sobre todo, por favor, revisen. Me preocupo mucho porque yo acá no les pongo el cálculo del 70%, pero yo ya lo hice. Y hay bastantes personas que se van quedando en la materia, pero con notas muy rescatables de 2.9, 2.8, 2.7. Así que les pido, por favor, se pongan las pilas. Dentro de 8 días vamos a tener quiz de Chagas y Leishmaniasis. Y dentro de 8 días empezamos los seminarios. Pasan los 6 primeros grupos y recuerden que son 10 minutos. Ahí les mandé en el PDF las notas del segundo corte, van los 3 quizzes y la nota del parcial. Si tienen algún inconveniente con la nota, me mandan un correo institucional, que ya no respondo hoy, respondo mañana en horario laboral. Y en el transcurso de la semana, pues ya pongo la nota en ELISA para que por favor estén pendientes de la plataforma. Bueno, los dejo entonces, que tengan éxitos en su parcial de mí. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien a todos. Hasta luego, doctora. Igualmente, doctora. Hasta luego, doctora.